Historias de Jack. Empezamos. La noche que descubrí la máquina del clima, Alemania dejó de parecerme un país. No era un país, era un sistema. Un mecanismo preciso, impersonal, lleno de engranajes que se movían, aunque nadie supiera quién los estaba girando. Y yo, por pura curiosidad, metí los dedos entre ellos. No soy hacker, ni periodista, ni investigador. Soy solo un tipo con insomnio y demasiado tiempo frente a la pantalla. Desde hace años tengo la costumbre, o la manía, de navegar por la dark web. No lo hago para comprar nada ni para cometer delitos. Lo hago porque me atrae esa sensación de estar mirando detrás del telón, de ver lo que se supone que no debe verse. Todo empezó una noche cualquiera. Llovía afuera, y el sonido de la lluvia sobre la ventana se mezclaba con el zumbido del ventilador del ordenador. Eran las 2:15 de la madrugada cuando abrí una de las redes .onion que suelo visitar. Entre los foros de compraventa de datos y los canales de criptografía, encontré uno que no conocía. Verborgene System, sistemas ocultos. El nombre me llamó la atención. Entré. El foro estaba en su mayoría en alemán. Los temas trataban sobre proyectos industriales, ingeniería avanzada y cosas que sonaban a pura ficción. Pero uno en particular me atrapó. Clima Machine, confirmado, funciona. Máquina climática, confirmado, funciona. El usuario que lo había publicado se llamaba Nullsite. Tenía un solo post, ninguna foto, y un perfil vacío salvo una fecha. 1989. El mensaje era breve, casi clínico, y decía que había obtenido acceso a un proyecto alemán de manipulación climática desarrollado por una empresa llamada Waypunkt Wettertechnik GmbH, con financiación indirecta del gobierno. Según él, esa empresa había logrado crear una tecnología capaz de modificar el clima regional mediante una red de estaciones electromagnéticas que alteraban la humedad del aire y los patrones de presión atmosférica. Lo describía como una inducción atmosférica sincronizada, una especie de eco controlado en la troposfera. El mensaje terminaba con un enlace cifrado y una advertencia escrita en letras mayúsculas. Si descargas los archivos, no intentes contactar conmigo. No puedo garantizar que sigas siendo invisible. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. No sabía si reír o sentir curiosidad. Obviamente sonaba a teoría conspiranoica, a broma o a un cebo, pero algo en el tono del mensaje, en su precisión técnica, me generó una sensación extraña. No parecía inventado, así que sin pensarlo demasiado, hice clic en descargar. El archivo pesaba más de 2 gigas. Lo llamé wettercontrole.zip. Mientras se descargaba, abrí una cerveza y pensé en todo lo que podría ser. Un engaño, malware, propaganda. Pero cuando lo descomprimí, me di cuenta de que no era nada de eso. Dentro había informes técnicos, planos, gráficos de temperatura y un vídeo con un nombre muy concreto. Protocol Centrum Nord. Lo abrí. La grabación mostraba un hangar metálico, con suelo mojado y un ruido de fondo constante, como el de una turbina. La cámara se movía de un lado a otro y se detenía frente a una estructura circular. Parecía una especie de anillo enorme, con paneles de metal y luces parpadeantes. En la parte inferior, un grupo de personas con batas blancas observaban pantallas. Una voz masculina, con acento alemán, decía algo que no entendí del todo, pero una frase se me quedó grabada. Wir können Regen machen, oder Dürre. Podemos hacer lluvia o sequía. Cerré el vídeo. Sentí una presión en el pecho, como si el aire del cuarto se hubiera vuelto más pesado. No sabía si lo que había visto era real, pero el sonido de fondo, ese zumbido grave y constante, se me quedó incrustado en la cabeza. Durante los días siguientes, traduje parte de los documentos. Algunos hablaban de la calibración de campos electromagnéticos y de estaciones distribuidas por el norte de Alemania. Otras páginas, más crípticas, mencionaban microajustes de densidad atmosférica y inducción sincronizada. Todo en un lenguaje técnico y seco, como informes de un laboratorio real.
Había fechas y coordenadas, lugares como Bremen, Kiel, Lübeck. En cada localización, anotaciones sobre precipitaciones anómalas, lluvias puntuales, variaciones de temperatura. Todo medido con exactitud de segundos. En uno de los documentos una firma se repetía: Dr. Hannah Kruger. En la última página de un informe había una nota escrita a mano, escaneada junto al sello de la empresa. Próxima fase, uso no científico, validación comercial. Me quedé mirándola largo rato. Uso no científico. ¿Qué significaba eso? ¿Militar? ¿Político? ¿Económico? La paranoia empezó a colarse en mi rutina. Cada vez que salía de casa, miraba al cielo y me preguntaba si las nubes eran naturales o creadas. No lo decía en voz alta, pero en el fondo, algo dentro de mí empezaba a creer que lo que había visto era real. 3 noches después, a las 3:17 de la madrugada, recibí un mensaje cifrado en mi correo alternativo. No recordaba haber compartido esa dirección con nadie. El asunto decía: no abras más los archivos. El cuerpo del mensaje solo contenía una línea: Clima Machine igual a no parar. La máquina climática no se puede detener. El remitente provenía de un dominio interno del Bundesministerium für Umwelt, el Ministerio Alemán del Medio Ambiente. Sentí un escalofrío. No respondí. Cerré todo, apagué el ordenador y desenchufé el router. Pasé el resto de la noche mirando por la ventana. No sé si esperaba ver un coche negro aparcado fuera o si solo necesitaba comprobar que aún estaba solo. Durante los días siguientes, todo me parecía más ruidoso. El zumbido de los electrodomésticos, el viento, incluso el rumor del tráfico. Todo me recordaba a aquel sonido del vídeo. Intenté volver a la normalidad, pero mi cabeza no me dejaba. Una semana más tarde, revisando uno de los archivos PDF del paquete, encontré algo extraño. En los metadatos había unas coordenadas GPS ocultas. No estaban escritas en el texto, sino incrustadas en la codificación del documento. Latitud 53,7241, longitud 9,9884. Busqué las coordenadas en Google Maps. Era una zona boscosa al norte de Hamburgo, aparentemente sin nada especial. Pero al ampliar el mapa, vi algo que no encajaba. Una mancha gris circular, como una instalación industrial en medio del bosque. Abrí la imagen satelital y sentí un nudo en el estómago. Tenía exactamente la misma forma que el anillo metálico del vídeo. Podría haber cerrado el ordenador, olvidarlo todo, fingir que nada de esto había pasado. Pero no lo hice. No sé si fue curiosidad o una especie de impulso suicida, pero empecé a buscar vuelos a Alemania. Compré uno barato para dentro de 2 días. No le conté nada a nadie, ni a mis amigos, ni a mi familia. Solo empaqué mi portátil, una cámara y un pequeño grabador de audio. No pensaba hacer nada ilegal. Solo quería ver con mis propios ojos si aquella instalación existía. A veces pienso que todo empezó y terminó en esa decisión, en ese clic que hice sin pensarlo. Si hubiera cerrado la pestaña aquella noche, nada de esto habría ocurrido. Pero no lo hice. Así que ahora estoy aquí, sentado en un tren que atraviesa el norte de Alemania, mirando por la ventana mientras el paisaje se vuelve cada vez más gris. No sé qué encontraré al llegar a esas coordenadas. Solo sé que el aire huele igual que en el vídeo, metálico, denso, como si la tormenta estuviera esperándome. Llegué a Hamburgo bajo una lluvia fina, persistente, de esas que parecen programadas. El cielo tenía un color extraño, un gris metálico que no terminaba de ser natural. A lo lejos, el aire vibraba con un zumbido bajo, casi imperceptible, pero constante. No sé si era un transformador, el viento entre las líneas eléctricas o algo más. En el aeropuerto todo parecía funcionar con una calma artificial. La gente se movía como autómatas. Yo me sentía fuera de lugar, un intruso que había cruzado una frontera invisible. Alquilé un coche pequeño, un viejo Volkswagen gris, y salí de la ciudad por carreteras secundarias. Las coordenadas me llevaban al norte, hacia una zona boscosa cerca del río Elba. Mientras conducía, pasé junto a varias estaciones meteorológicas pequeñas, con torres y sensores metálicos. Me llamó la atención la cantidad de ellas.
Eran demasiadas para un área tan rural, y todas parecían nuevas, brillantes, sin óxido. A medida que me acercaba, la cobertura del teléfono comenzó a fallar. Ni llamadas ni datos. Solo un mapa descargado a medias y la sensación de que el bosque me tragaba poco a poco. El camino de asfalto se convirtió en grava y luego en tierra. Dejé el coche a un lado, en un claro, y seguí a pie. El silencio era espeso. Ni pájaros ni insectos. Solo el crujido de mis pasos sobre las hojas. Después de casi una hora caminando, la vegetación empezó a abrirse y el aire cambió de temperatura. Era más frío, más seco, y entonces lo vi. Entre los árboles, parcialmente cubierto por lonas grises, se alzaba una estructura circular. Era enorme, del tamaño de un campo de fútbol, con una superficie metálica que reflejaba la poca luz del cielo. A su alrededor, 3 contenedores industriales y una torre oxidada, sin señales visibles de actividad humana. Pero el sonido estaba allí, ese zumbido grave, idéntico al del vídeo. Me acerqué despacio, grabando con el móvil. Cada paso que daba hacía vibrar el suelo, como si algo estuviera girando bajo mis pies. No había guardias ni cámaras visibles, pero el lugar no estaba abandonado. Los cables que salían de los contenedores eran nuevos. Algunos estaban todavía sujetos con bridas limpias, sin desgaste. Intenté acercarme al anillo metálico. Estaba cubierto parcialmente con una lona rasgada. A través de una abertura vi una serie de paneles con luces diminutas, parpadeando en verde. Cada pocos segundos, una chispa saltaba entre 2 tubos metálicos, seguida de un sonido eléctrico seco, como el chasquido de una bobina. El aire olía a ozono. Sentí un cosquilleo en la piel, como si mi cuerpo se cargara de electricidad estática. Grabé durante 1 minuto, quizá menos. En ese tiempo el viento cambió bruscamente de dirección. Las hojas empezaron a moverse hacia la estructura, como atraídas por ella. Miré al cielo y noté que las nubes se formaban justo encima del lugar, de la nada, como si alguien estuviera pintándolas en tiempo real. En menos de 30 segundos empezó a llover. No en toda la zona, solo sobre el anillo. Un círculo de agua cayendo sobre un punto concreto. Sentí una mezcla de miedo y fascinación. Di un paso atrás, luego otro. El sonido del agua sobre el metal era casi hipnótico, hasta que un relámpago silencioso cruzó el cielo, justo encima. No hubo trueno, solo una luz blanca que me cegó durante un instante. Corrí sin mirar atrás, sin saber hacia dónde iba. Cuando por fin llegué al coche, estaba empapado. Intenté arrancarlo y durante unos segundos el motor no respondió. Luego, con un ruido seco, se encendió. Conduje sin parar hasta llegar al hotel, en las afueras de Hamburgo. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía sostener el móvil. Intenté revisar el vídeo, pero el archivo estaba dañado. Pantalla negra, sonido distorsionado. Intenté transferirlo al portátil. Fallo de lectura. Lo repetí 3 veces. Nada. Al día siguiente, el archivo había desaparecido. No solo ese, también los documentos del proyecto Waypoint. Todo, incluso los temporales del navegador. Revisé el disco duro y vi algo que me heló la sangre. Una carpeta con caracteres extraños, recién creada, que no recordaba haber abierto nunca. Dentro, solo un archivo de texto con una frase: "No intentes repetirlo". A partir de ese momento las cosas se torcieron. Empecé a recibir llamadas desde números alemanes desconocidos. Cuando contestaba, solo había silencio. Ni respiración, ni interferencias. Silencio puro. A veces duraban 5 o 6 segundos antes de cortarse. Dejé de responder. Desinstalé mis cuentas, cambié contraseñas, incluso el número de teléfono. Pero las llamadas continuaban, siempre de madrugada. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el mismo zumbido, esta vez en mi habitación. No venía del ordenador ni de ningún aparato. Era como si el aire vibrara. Me levanté, apagué la luz y durante unos segundos juraría que el cielo se iluminó con un destello blanco. No era un relámpago, no había tormenta, solo ese parpadeo mudo. Volví a España pocos días después. Pensé que al alejarme todo se detendría, pero no fue así.
Comencé a seguir los informes meteorológicos de Alemania y descubrí algo inquietante. Regiones donde las lluvias se repetían exactamente a la misma hora cada día, con idéntica intensidad y temperatura. Al principio lo atribuía a coincidencia, pero las cifras eran demasiado exactas. Las fechas de esas lluvias coincidían con las pruebas mencionadas en los documentos que había leído. Semanas después, un antiguo contacto de la Dark Web, un tipo que solía enviarme bases de datos filtradas, me mandó un mensaje sin asunto. Solo contenía una línea en alemán. Versuchsreihe 47b abgeschlossen. Südphase beginnt. La serie experimental 47b ha terminado. Comienza la fase sur. Me quedé mirando esa frase durante varios minutos. Fase sur. Eso incluía España. Desde entonces empecé a notar cambios en el clima. No drásticos, pero inquietantes. Días con cielos completamente despejados que, de repente, se cubrían de nubes densas, como si alguien hubiera bajado un telón. Lluvias breves, localizadas, con una precisión absurda, y siempre acompañadas por ese olor metálico, el mismo que sentí en el bosque de Hamburgo. Anoche, mientras grababa mis notas de voz sobre todo esto, la electricidad de casa se cortó durante unos segundos. Cuando volvió, noté algo diferente en el ambiente. Un sonido apenas audible, una vibración leve que hacía temblar el cristal de las ventanas. Me asomé al balcón. No había viento, pero las nubes se movían, lentamente girando sobre el edificio. Encendí la grabadora y me quedé mirando al cielo. Un destello, otro, relámpagos sin trueno, igual que en Alemania. Pensé en llamar a alguien, contarle todo, pero no habría servido de nada. ¿A quién le dices que una empresa privada está manipulando el clima desde Alemania y que tú lo has visto? Así que decidí dejar constancia en esta grabación. Si algo me ocurre, si esto deja de ser una simple anomalía y empieza a extenderse, alguien deberá saberlo, porque sé lo que vi, la estructura, las nubes formándose, el aire vibrando. No era un experimento fallido, era una máquina en funcionamiento. Y funciona. Si dentro de unas semanas las tormentas empiezan a ser más frecuentes, si los patrones de lluvia cambian sin explicación, si un día miras al cielo y el viento sopla desde donde nunca soplaba, no creas que es el planeta. No pienses que es casualidad. Hay una máquina, está activa, y ya no está solo en Alemania. ¿Has notado el viento distinto hoy? Dale like, suscríbete y deja tu teoría en los comentarios, antes de que empiece a llover. Si alguna vez crees que conoces tus propios límites, déjame decirte que estabas equivocado. Yo lo descubrí en la Deep Web, y desde entonces nada volvió a ser igual. Lo que voy a contar no es para buscadores de emociones ligeras. Todo empezó hace unas semanas, cuando decidí adentrarme en la Deep Web, más allá de lo que cualquier persona normal se atrevería a explorar. No buscaba nada concreto, solo curiosidad. Pero lo que encontré me cambió por completo. Y aún hoy, cuando intento explicarlo, siento un nudo en la garganta. Todo comenzó con un enlace extraño en un foro olvidado. Era un link corto, sin descripción, y parecía estar allí por accidente, como si alguien lo hubiera dejado sin esperar que alguien lo encontrara. Aún así, sentí un impulso imposible de ignorar y lo abrí. La página a la que llevaba era minimalista. Fondo negro, texto blanco, ningún diseño llamativo, solo una lista de archivos y un título que me heló la sangre. Proyecto Ego. Al principio pensé que era una broma de algún hacker con demasiado tiempo libre, pero al descargar el primer documento y abrirlo, supe que estaba equivocado. Era un informe detallado, clínico, casi quirúrgico en su forma de describir experimentos con seres humanos. No había fantasmas, ni desapariciones, ni conspiraciones de películas. Solo personas, decisiones y la capacidad de cada individuo para actuar de forma egoísta. Lo que más me impactó fue cómo cada archivo parecía hablar directamente a mi mente. Los informes describían pruebas psicológicas extremas, aislamientos prolongados, manipulación de información sobre familiares y amigos, pruebas de presión social,
Análisis meticuloso de cómo las personas priorizaban su beneficio propio por encima de todo. Todo estaba escrito con un tono frío, científico, pero la información era inquietante, incluso aterradora. Pasé horas leyendo, sintiendo un nudo en el estómago con cada página. Había gráficos, tablas de decisiones, registros de expresiones faciales y reacciones emocionales. Cada línea era una ventana a la parte más oscura de la naturaleza humana. Y cuanto más leía, más me daba cuenta de que podía reconocer esos patrones en mí mismo, en mis pensamientos más íntimos. Esa sensación de verse reflejado en un espejo que muestra no la cara, sino la intención pura, me puso los pelos de punta. Uno de los documentos se titulaba Informe 47, Reacciones ante la traición social. Contaba cómo los sujetos eran inducidos a creer que sus allegados habían conspirado contra ellos, y luego se medía hasta qué punto la codicia y la autopreservación podían superar cualquier vínculo emocional. Al leerlo, tuve que detenerme. Recordé momentos recientes, conversaciones y decisiones que había tomado, y me di cuenta de que no podría asegurar que actuaría diferente a los sujetos del estudio. Una sensación de vértigo me recorrió. Estaba siendo observado por algo que yo no podía ver, y lo peor, parecía que estaba observándome a través de mis propias decisiones. Mientras más me adentraba en los archivos, más detalles perturbadores aparecían. Había registros de sujetos que empezaban a anticipar las acciones de los demás, incluso a manipularlas sin darse cuenta. Algunos informes hablaban de contagios de egoísmo, cómo ciertas actitudes egoístas podían propagarse entre personas simplemente con la exposición a información específica. Empecé a recordar interacciones recientes con compañeros de trabajo, amigos e incluso desconocidos, y vi cómo pequeñas acciones egoístas se replicaban, creando un efecto dominó silencioso. Una noche, mientras revisaba un archivo particularmente largo, sentí un frío extraño recorriéndome la espalda. No había ninguna ventana abierta, nadie en casa, pero algo en la manera en que los documentos describían la manipulación del comportamiento humano me hizo sentir que no estaba solo. Como si mis propios impulsos estuvieran siendo analizados, evaluados y medidos con precisión quirúrgica. Apagué el ordenador, intenté dormir, pero mi mente seguía repasando cada escenario, cada decisión egoísta que había tomado ese mismo día. Esa misma noche, mientras repasaba los informes en la oscuridad de mi habitación, iluminada solo por la pantalla, noté algo aún más inquietante. Había enlaces dentro de los documentos, referencias a otros archivos, a otros proyectos, cada uno más oscuro y detallado que el anterior. Eran como puertas que nunca se cerraban, y cada vez que abría una, sentía que entendía un poco más del ego humano, pero a un costo que no podía definir. Sentí como la línea entre conocimiento y corrupción personal se desdibujaba, y me di cuenta de que estaba entrando en un terreno del que no habría vuelta atrás. En algún momento, comencé a cuestionarme si solo estaba leyendo sobre egoísmo, o si de algún modo estos archivos comenzaban a moldearlo en mí. Cada decisión, cada pensamiento egoísta que surgía en mi mente me parecía amplificado, más intenso, más calculado. Era como si la Deep Web hubiera dejado un rastro invisible dentro de mí, y cada lectura aumentara ese efecto. Fue entonces cuando me encontré buscando más, descargando archivos que no entendía completamente, solo por la necesidad de saber hasta dónde podía llegar la oscuridad del ser humano. Y supe que no habría retorno. Lo que había descubierto no era un juego ni un experimento inocente. Era un espejo de nuestra naturaleza, crudo, despiadado, y yo ya estaba atrapado mirándolo de frente. Las noches se hicieron insoportables después de mi inmersión en el proyecto Ego. Cada vez que salía a la calle, me sentía como un intruso observando un mundo que antes creía conocer. La gente caminaba, hablaba, interactuaba, pero yo veía detrás de cada gesto y cada palabra un patrón que antes me era invisible. Miradas calculadas, sonrisas estratégicas, silencios llenos de intención. Todo encajaba con lo que había leído. Y lo peor era darme cuenta de que yo mismo formaba parte de ese patrón. Un día, entre los archivos más recientes, encontré un documento
que no estaba indexado como los demás. Era un enlace cifrado, protegido por una contraseña que parecía imposible de adivinar. Me obsesioné con él durante días. Había algo en su título. Revelación final, Proyecto Ego. Cada intento fallido de abrirlo aumentaba mi ansiedad. Era como si el archivo supiera que yo estaba desesperado por descubrirlo. Finalmente, tras horas de pruebas, logré descifrar la contraseña y abrir el archivo. Era un video. La pantalla mostraba una habitación blanca y vacía, con un sujeto sentado frente a la cámara. No había efectos, ni música, ni nada de lo que pudiera distraer. Solo él y sus palabras. El sujeto comenzó a hablar de su experiencia, de cómo había aprendido a anticipar y manipular las decisiones de los demás. Su voz era tranquila, casi monocorde, pero cada frase estaba calculada para generar una incomodidad silenciosa. Describía con precisión cómo las personas sucumbían a su propio ego, cómo la codicia y la autopreservación podían superar cualquier vínculo emocional, cualquier moral que creían tener. Mientras escuchaba, sentí un escalofrío. Estaba describiendo mi mundo, mis pensamientos, incluso mis miedos más íntimos. Después del video, los documentos siguientes contenían ejercicios y registros de seguimiento. Eran pruebas para afinar la comprensión del ego humano y parecían diseñadas para quien ya había cruzado cierto límite. Entre ellos había relatos de sujetos que habían logrado manipular a personas cercanas sin que éstas lo percibieran, y otros que habían empezado a cuestionar su propia moralidad. Cada historia era más perturbadora que la anterior. Comencé a aplicar, sin darme cuenta, algunos de esos patrones en mi vida diaria. No por maldad, sino por curiosidad, por la necesidad de experimentar. Probé pequeñas pruebas con amigos, compañeros de trabajo, incluso desconocidos. Y cada vez que alguien respondía de manera predecible, el horror crecía en mí. La Deep Web no solo me había mostrado el egoísmo humano, me había convertido en un observador activo de él, y peor aún, en un participante. Una noche, mientras revisaba antiguos archivos del proyecto, noté algo que me dejó sin aliento. Un registro de alguien que llevaba el mismo nombre que yo. No podía ser coincidencia. El documento no decía que fuera yo exactamente, pero describía decisiones, situaciones y rasgos que me resultaban alarmantemente familiares. Era como si alguien o algo hubiera anticipado mi llegada a estos archivos. El miedo se mezclaba con la fascinación. Sabía que no podía dejar de leer. No podía apagar la computadora sin sentir que estaba perdiendo información vital sobre la naturaleza humana y sobre mí mismo. Pero cada archivo que abría me hacía sentir más distante de las personas a mi alrededor. Cada interacción me parecía un juego de manipulación, un tablero de ajedrez donde todos los peones eran conscientes y egoístas. Finalmente, llegué a comprender algo que antes me aterrorizaba. El verdadero terror no estaba fuera de mí, ni en la Deep Web, ni en los experimentos. Estaba dentro de mi propia mente. Cada decisión que tomaba, cada pensamiento que analizaba, cada impulso egoísta que sentía, todo estaba ahí, latente, despiadado y ahora consciente de sí mismo. Mientras escribo estas líneas, sigo consultando los archivos, porque necesito entender. Pero el costo es evidente. Cada vez me siento más calculador, más frío, más distante. La información que he absorbido me ha cambiado, y no sé si algún día podré volver a interactuar con otros sin analizar sus intenciones y las mías. Si alguna vez decides adentrarte en lugares como la Deep Web, recuerda esto. El verdadero terror no está en lo que te acecha afuera. Está en lo que siempre estuvo dentro de ti, dormido, esperando el momento de despertar. Y a veces basta con abrir un archivo para que esa puerta se abra de golpe, sin vuelta atrás. No fue un enlace, fue un error. El tipo de error por el que la gente desaparece para siempre. Mi amigo Leo y yo nos adentrábamos en la Deep Web como quien visita un zoo, creyendo que las barras de las jaulas eran inquebrantables. Nos reíamos de los traficantes de armas y de los vendedores de documentos falsos. Éramos dos chavales idiotas jugando a ser intrépidos. Esa noche, en un foro escondido bajo capas de proxy,
Leo encontró una cadena de caracteres alfanuméricos que no parecía una dirección web normal. ¿Y esto?, dijo con una sonrisa burlona. Hizo clic. La pantalla se oscureció de un modo distinto. No era el negro de una página sin cargar, sino un vacío profundo, absorbente. Durante 3 segundos interminables, solo hubo silencio y esa oscuridad. Entonces, con un parpadeo granuloso, como el de un televisor de los 80 encendiéndose, apareció la imagen. Era una habitación cuadrada, iluminada por una luz fría y clínica que se reflejaba en unas paredes, techo y suelo de acero inoxidable. Las superficies no estaban limpias. Había manchas de huellas dactilares, rosaduras y salpicaduras de un color marrón rojizo, secas y viejas. En el centro del suelo, un desagüe circular, de esos que ves en los mataderos, y arrodillado frente a la cámara, un hombre. Llevaba vaqueros y una camiseta blanca mugrienta. Tenía la cabeza gacha, los hombros hundidos por una resignación que heló la sangre en mis venas. «Joder, Jack», susurró Leo. Su tono burlón había desaparecido. «¿Qué mierda es esto? ¿Una película de terror cutre?» «Si lo es muy convincente», musité, señalando la pantalla. «Mira la puerta, no tiene picaporte por dentro, y no hay interruptores de luz. Eso no es un set, es una celda». Mientras hablábamos, una segunda ventana emergió al lado del video. Un chat de texto. Los nombres de usuario eran una sucesión de números y letras sin sentido. K-3B, Spectre-11, A001. Los mensajes empezaron a aparecer, rápidos, impersonales. El lote 7 parece intacto. Spectre 11. Espero que dure más que el anterior. El 6 fue decepcionante. A001. El protocolo de valoración debe seguirse al milímetro. No eran comentarios de foro, eran instrucciones, eran observaciones de técnicos evaluando una pieza de ganado. De repente, una voz surgió de nuestros altavoces. No venía del video, sino de una fuente directa a nuestro ordenador. Era metálica, plana, distorsionada por un filtro digital que le robaba cualquier atisbo de humanidad. Nos hablaba a nosotros. Voz distorsionada, conexión no autorizada detectada, procedencia IP doméstica. Bienvenidos, espectadores imprevistos. La subasta del lote 7 ha finalizado. El propietario ha pagado por la valoración completa. Leo se puso de pie de un salto. La silla chirrió contra el suelo. «Esto es una puta broma. Cierra eso, Jack. Ya». Pero mi mano estaba paralizada sobre el ratón. Estaba clavado en la pantalla. En ese momento, el hombre arrodillado levantó la cabeza. Sus ojos eran 2 pozos de terror puro, vidriosos, con las venas inyectadas en sangre. Su boca se abrió en un grito desesperado, un alarico silencioso que contrajo todos los músculos de su rostro. La cámara no transmitía sonido, pero yo podía oírlo en mi mente. Era el sonido del fin del mundo. Voz distorsionada. «Dada vuestra intrusión, se os ofrece un privilegio. Podéis elegir el método de valoración. Opción alfa, inducción térmica progresiva. Opción beta, penetración mecánica no letal en zona blanda». En el chat, los mensajes estallaron con renovada excitación. K3B, elección de invitados. Alfa, Spectre 11. Beta, siempre beta para la primera impresión. A001. Registrando preferencia para el análisis post-evento. «No son personas, Leo», logré articular con la boca seca. «Son suscriptores». «Es un montaje, un deepfake de mierda», gritó Leo, pero su voz temblaba. Yo no podía apartar la vista de los detalles. El vaho leve de la respiración del hombre empañando el aire frío. El temblor incontrolable de sus manos atadas a unos anclajes invisibles en el suelo. El sudor que le recorría la sien. Era demasiado real, demasiado vívido para ser falso. Voz distorsionada. «Tienen 10 segundos. Si no eligen, el sistema seleccionará aleatoriamente. 10, 9. «No podemos elegir eso», chilló Leo llevándose las manos a la cabeza. 8, 7.
Leo, esto es de verdad, dije, y mi voz sonó como el crujido de una rama seca. Ese hombre, van a hacerle eso, y nosotros tenemos que señalar el camino. 6, 5. De repente, en la habitación de acero, un panel rectangular en la pared, que yo había confundido con una junta, se deslizó hacia un lado con un suave y siniestro silbido neumático. De la oscuridad del interior surgió un brazo robótico, delgado, articulado, recubierto de un metal blanco. Se movió con una fluidez orgánica y antinatural a la vez. En su extremo, en lugar de una herramienta, había una varilla larga, de acero pulido, fina y terriblemente afilada en la punta. Brilló bajo la luz clínica, como una aguja esperando para inyectar su veneno. El hombre prisionero se revolvió con una fuerza sobrehumana, arqueando la espalda, forcejeando contra sus ataduras invisibles. Su boca era un pozo negro de silencio aullante. Voz distorsionada. 2, 1. Tiempo agotado. Selección automática. Opción beta. Parámetro. Cavidad ocular izquierda. Iniciando secuencia. Un grito se me escapó del pecho. ¡No, espera! Pero la máquina era sorda. El brazo mecánico se extendió, lento, deliberado, calculando la trayectoria con una precisión obscena. El chat enloqueció. El hombre, al ver acercarse la aguja, giró la cabeza violentamente hacia un lado. Un último y patético intento de evasión. El brazo robótico se detuvo un milisegundo, se reorientó con un zumbido casi inaudible y continuó su avance imparable. Leo gritó, «¡No puedo mirar!» y se tapó la cara con las manos, pero separó los dedos, incapaz de apartar la vista por completo. Yo estaba petrificado, mis ojos clavados en la pantalla, en ese acero brillante acercándose al rostro, contraído de puro horror. El mundo se había reducido a esa habitación, a esa máquina y a ese hombre, y nosotros, simples fantasmas en el cable, éramos los testigos forzosos de una pesadilla que solo estaba comenzando. La punta de la varilla de acero se posó con una delicadeza obscena en el párpado del hombre. Un temblor convulso recorrió todo su cuerpo, un espasmo final de pánico animal. Sus ojos, desorbitados, se clavaron en el frío metal a centímetros de su pupila. No hubo sonido en el stream, pero mi mente llenó el vacío con un chillido agudo y desgarrador, el sonido de un alma siendo desollada. Luego, la máquina ejerció presión. Fue un movimiento lento, implacable, carente de cualquier emoción. No era un acto de rabia, sino de pura funcionalidad. El horror no estaba en la velocidad, sino en la meticulosa, glacial lentitud con la que el acero se hundía en la carne. El hombre se debatió con una fuerza que parecía a punto de dislocarle los hombros, sus músculos cordones tensos bajo la sucia camiseta. Su boca, abierta en un grito eternamente silencioso, babeaba saliva que se mezclaba con el sudor y las lágrimas. De repente, el audio del stream crepitó y volvió por una fracción de segundo. Un sonido breve, nítido y húmedo, como el de una fruta demasiado madura al ser aplastada. Siguió un quejido, un sonido animal, gutural y roto, que se cortó de golpe tan rápido como había comenzado. Fue peor que el silencio. Ese brevísimo estallido de sonido confirmó toda la carnicería que la imagen muda nos estaba mostrando. La varilla continuó su camino hacia adentro, penetrando con esa misma tranquilidad aterradora. El cuerpo del hombre se sacudió en una serie de espasmos incontrolables, como si le estuvieran aplicando una descarga eléctrica. Luego, de repente, toda la tensión se esfumó. Su cuerpo se desplomó hacia adelante, sostenido solo por las correas invisibles de sus muñecas. La cabeza cayó hacia un lado, mostrando el horrible nuevo atributo de su rostro. La máquina, indiferente, mantuvo su posición durante lo que pareció una eternidad, antes de retirarse con la misma suavidad mecánica con la que había llegado. La varilla salió, limpia y brillante, sin una sola mancha, lo que de algún modo la hacía aún más monstruosa. El brazo se replegó en su compartimento y la pared de acero se deslizó cerrándose con el mismo silbido neumático,
sellando el horror en su interior. En la pantalla solo quedaba la figura inmóvil y la mancha oscura y húmeda que ahora le cubría medio rostro. Yo me giré y vomité violentamente sobre el teclado. Los vómitos, calientes y ácidos, salpicaron la pantalla, distorsionando la imagen de la pesadilla en un cuadro abstracto de mis propios fluidos corporales. Leo no gritaba ya. Emitía un sonido bajo, un gemido continuo desde el rincón donde se había acurrucado, meciéndose hacia adelante y hacia atrás como un niño autista, sus ojos vidriosos clavados en nada. La voz metálica regresó. Su tono plano e inalterable era ahora la cosa más aterradora en la habitación. Voz distorsionada, valoración completada, integridad estructural comprometida, funcionalidad neurológica residual, por debajo del umbral útil, sesión terminada. Un sollozo de alivio, agrio y culpable, escapó de mis labios. Creí con la ingenuidad de un condenado a quien le dan una última esperanza que había terminado, que nos dejarían ir. Pero entonces, la voz añadió la puntilla final. Voz distorsionada. Y recordad, ahora sois cómplices. Tenemos vuestra dirección IP y tenemos un fotograma de vuestras caras, capturado a través de vuestra webcam en el momento del acceso. Sois testigos, y en nuestro ecosistema, los testigos son un pasivo. Un pasivo se gestiona de dos maneras: se silencia o se incorpora al inventario. La pantalla se volvió negro de golpe. Un negro absoluto, profundo, que pareció succionar la luz de nuestra propia habitación. En el silencio que siguió, solo se escuchaba mi jadeo entrecortado y el low gimoteo de Leo. Nos miramos por primera vez desde que empezó el horror. No hicimos falta decir nada. Nuestros rostros, pálidos y demacrados, lo decían todo. El terror nos había vaciado, dejando solo una cáscara de miedo puro. Desconecté el router arrancando el cable de la pared. Luego, con manos temblorosas, desconecté el ordenador. Al día siguiente, condujimos hasta un vertedero a 2 horas de la ciudad y lo aplastamos a martillazos antes de tirarlo entre la basura. Pero sabíamos que era un gesto inútil, como poner una tirita en una hemorragia arterial. La infección no estaba en la máquina, estaba en nosotros. Leo se volvió un fantasma. Dejó de responder a mis mensajes. Una semana después, su madre me llamó, histérica, preguntando si sabía dónde estaba. Solo me mandó un último mensaje de un número desconocido antes de desaparecer para siempre. No eran bromas, Jack. Están en todas partes. Nos vieron. Y lo peor es que yo no pude dejar de mirar. Su última frase se clavó en mí como un cuchillo, porque era cierta. Yo tampoco había podido. Y ahora yo ya no vivo, sobrevivo. Cada sonido mecánico es una amenaza. El silbido del vapor de la cafetera me hace encogerme. El zumbido del motor del ascensor me paraliza. Mi antigua vida, esa en la que el mal era algo que ocurría en las noticias, en películas, se desvaneció para siempre en el momento en que esa varilla de acero se movió. Pero lo que realmente me carcome por las noches, lo que me mantiene despierto mirando la oscuridad de mi habitación, no es el miedo a que vengan a por mí, no es la paranoia de ser observado, es el conocimiento frío y certero de que esa habitación de acero es real, existe en algún lugar. La luz clínica está encendida, el desagüe en el suelo está limpio y preparado, y el brazo mecánico, acechando en su compartimento, está listo. Siempre está listo. Ahora mismo, mientras susurro esto, puede que otro error como el nuestro haya dado acceso a otro espectador imprevisto. Y el chat, siempre hambriento, está esperando a que el espectáculo comience de nuevo. No fue un enlace, fue una puerta a un mercado de horror donde nosotros, sin quererlo, nos convertimos en accionistas. Y esa puerta, una vez cruzada, no se puede cerrar. Solo se puede esperar, temblando, a que se abra de nuevo para ti. Soy policía y llevo años investigando delitos que la mayoría ni se atreve a imaginar. Pero nada me había preparado para lo que encontré navegando por la dark web. Todo comenzó hace unas semanas,
cuando un colega me pasó un enlace que, según él, mostraba un mundo paralelo donde la ley parecía no existir. Al principio pensé que era solo otro foro de hackers, lleno de rumores y gente buscando notoriedad. Pero pronto me di cuenta de que era diferente. Allí no se hablaba de dinero fácil ni de drogas. Se compartían pisos. Pisos abandonados, ocupados, incluso algunos deshabitados que nadie reclamaba. La gente hablaba con nombres falsos, pero de manera tan detallada que resultaba imposible ignorarlo. Fotografías de llaves, esquemas de cerraduras, horarios de limpieza, vecindarios con poca vigilancia. Cada hilo era un manual para entrar en un apartamento ajeno y hacerte invisible. Al principio lo observé como si fuera un documental. Tomaba notas, capturaba pantallazos, intentando comprender la magnitud del problema. Pero cuanto más leía, más me sentía atrapado. No había fantasmas ni sombras que te persiguieran. El terror era mucho más real. Estaba en la mente de personas dispuestas a cruzar límites que nadie en la vida normal se atrevería a cruzar. Una noche, mientras revisaba un hilo recién publicado, uno de los usuarios escribió algo que me heló la sangre. No solo ocupamos pisos, aprendemos a desaparecer dentro de ellos. Nadie nos ve, nadie nos oye, hasta que decides que es demasiado tarde para ti. No había amenazas directas, no había crimen explícito. Solo la idea de que alguien podía entrar a tu mundo sin dejar rastro y que los foros eran su guía era suficiente para que mi pulso se acelerara. Decidí investigar más a fondo. Me metí en subforos privados, accesibles solo con invitación. Allí encontré testimonios escalofriantes. Personas describiendo cómo se instalaban en apartamentos durante días enteros, a veces semanas, mientras los dueños ni siquiera sospechaban. Algunos usuarios discutían técnicas para burlar cámaras comunitarias. Otros compartían mapas de pisos vacíos por obras o viajes largos. Todo era meticulosamente planificado. Lo más perturbador no era la información, sino la normalidad con la que se compartía, como si no fuera un delito, como si fuera un hobby. Cada mensaje estaba lleno de consejos prácticos. Cómo evitar vecinos curiosos, cómo entrar sin forzar cerraduras, cómo desaparecer sin dejar señales. Empecé a adentrarme en la dinámica de los foros. Algunos usuarios narraban experiencias con un detalle casi clínico. Hablaban de cómo colocar muebles para parecer que vivían allí sin levantar sospechas, de cómo manipular el correo que llegaba al buzón, de cómo cambiar temporalmente bombillas o timbres para pasar desapercibidos. Otros compartían listas de apartamentos seguros por barrios, indicando horarios de limpieza, frecuencia de visitas de vecinos o patrones de ruidos que podrían delatarlos. Cada hilo era una guía, y cuanto más leía, más notaba que esos usuarios estaban obsesionados con controlar cada aspecto de su ocupación. Desde la temperatura del agua caliente hasta la iluminación que imitara la rutina de un residente. Era un terror frío, calculado. No había disparos, no había gritos. Solo la certeza de que alguien podía apropiarse de un espacio que tú considerabas tu refugio más íntimo. Recuerdo que un día, entre las conversaciones, encontré una sección donde los usuarios evaluaban la dificultad de cada piso. Algunos eran simples, otros tenían vecinos vigilantes o con mascotas, que podrían complicar la ocupación. Comentaban estrategias para cada escenario. Distracciones con ruidos en el piso de abajo, horarios de compras o de gimnasio, incluso trucos para abrir buzones sin dejar marcas. Era como un mapa del crimen perfecto, presentado con normalidad casi académica. Empecé a obsesionarme. Mis noches eran largas, navegando entre hilos, observando fotos borrosas de llaves y cerraduras, leyendo mensajes en los que se describía cómo alguien podría pasar días viviendo sin ser detectado. Sentía una mezcla de fascinación y terror. Por primera vez, entendí que el miedo no siempre viene de un ataque físico. A veces, basta con la idea de que alguien pueda entrar en tu vida y que no haya forma de detenerlo. Una noche, mientras revisaba un hilo antiguo, un usuario compartió un PDF con planos de un edificio entero, señalando apartamentos vacíos por reformas y otros que se podían ocupar sin problemas. La precisión era escalofriante.
Cada puerta, cada ventana, cada punto de entrada estaba marcado. Lo abrí lentamente, sintiendo cómo un nudo se formaba en mi estómago. Era como mirar el plano de tu propia vulnerabilidad, y no había forma de escapar de la sensación de peligro inminente. Fue entonces cuando entendí que no podía limitarme a observar. Tenía que documentarlo, entender hasta dónde llegaba este fenómeno antes de que alguien más resultara víctima. Pero cuanto más investigaba, más me sentía atrapado en un laberinto de secretos, de gente invisible moviéndose en espacios que creía seguros. Cada noche los foros me enseñaban que la seguridad es solo una ilusión y que cualquier puerta cerrada puede ser atravesada con suficiente conocimiento y paciencia. Empecé a sentir una paranoia creciente. Cada vez que caminaba por un barrio tranquilo, revisaba los portales de los edificios, la posición de los buzones, la luz de los pisos vacíos, y era imposible no imaginar que alguien estaba observando, planificando, siguiendo los mismos pasos que leía en los foros. Una tarde, mientras regresaba a casa tras un turno largo, noté algo extraño. En el rellano del edificio había una hoja de papel doblada, apoyada sobre un buzón. No era un mensaje claro, ni una amenaza directa. Solo un pequeño esquema de un piso con marcas que coincidían con los detalles que había visto en los foros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sabía si era casualidad o si alguien sabía que yo estaba investigando. Un día, mientras revisaba un hilo antiguo, uno de los usuarios publicó fotos de un piso que reconocí al instante. Era un apartamento en mi propio barrio. La dirección era exacta, los detalles coincidentes hasta el más mínimo. El mismo edificio donde vivía un amigo cercano. Por primera vez, el miedo dejó de ser abstracto. Podía tocar mi vida. Intenté racionalizarlo, pensar que era coincidencia. Pero esa misma noche, recibí un correo anónimo con un archivo adjunto. Un vídeo corto de la puerta de mi amigo, la cámara enfocando exactamente lo que yo veía cada mañana al pasar por allí. La puerta cerrada, el buzón, la calle vacía, nada más. Pero eso fue suficiente. No hablé con mi amigo, solo me limité a vigilar desde la distancia, registrando todo. No había intrusos, no había ruidos extraños, pero cada noche pensaba en la facilidad con la que alguien podría ocupar un lugar sin que lo supiéramos. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Dormir se convirtió en un lujo. Cada ruido de la calle, cada pisada en el rellano me hacía saltar. Mi propio hogar se sentía frágil, temporal, como si fuera solo un escenario que alguien más podía reconfigurar a su antojo. La obsesión me llevó a crear un pequeño archivo con mapas, fotos y datos de pisos que aparecían en los foros. Quería entender patrones. ¿Qué barrios eran más seguros para estos ocupantes? ¿Qué edificios tenían menos vigilancia? ¿Qué estrategias funcionaban y cuáles fallaban? Era como estudiar un ejército invisible que avanzaba sin disparar un solo tiro. Un día encontré un hilo donde un usuario narraba cómo había permanecido en un apartamento durante casi un mes entero, sin ser descubierto. Comentaba cada detalle. ¿Qué hora eran los ruidos de los vecinos? ¿Cuándo pasaba el personal de limpieza? Incluso qué luces dejaban encendidas los residentes ausentes para no levantar sospechas. Era aterrador por lo cotidiano, por la normalidad con la que se relataban esos actos ilegales. No podía apartar la mirada de la pantalla. Sentía que cuanto más conocía, más vulnerable me volvía. Empecé a revisar cada edificio que veía en la ciudad, cada portal, cada ventana con luces encendidas a deshora. Cada puerta cerrada parecía una invitación para que alguien pudiera penetrarla si supiera cómo hacerlo. La paranoia se mezclaba con el deber profesional. Tenía que entender hasta dónde llegaba la amenaza, incluso si eso afectaba mi propia cordura. Y entonces ocurrió algo que me hizo entender la magnitud real del problema. Un usuario empezó a publicar vídeos en tiempo real de un piso ocupado, mostrando cómo alguien podía entrar y moverse durante horas sin ser detectado. La cámara estaba fija y aunque no mostraba rostros, era suficiente para transmitir la sensación de invasión total. Cada pequeño movimiento, cada objeto que se tocaba, cada gesto era un recordatorio de que cualquier espacio puede ser penetrado si alguien sabe cómo.
Desde ese día no volví a caminar por mi barrio de la misma manera. Cada buzón, cada puerta, cada sombra en el suelo podía ser un aviso de que alguien estaba observando, planificando, esperando. La seguridad se convirtió en un concepto abstracto, y la realidad me enseñó que la vulnerabilidad puede estar en los detalles más simples. Un portal mal cerrado, un timbre que no funciona, una ventana entreabierta. Lo peor de todo es que estos foros siguen activos. Cada día nuevos usuarios se registran, nuevas tácticas se comparten, y nadie fuera de ese círculo parece notar el alcance de lo que ocurre. Es un mundo subterráneo que crece en silencio, sin leyes que lo frenen, sin policías que puedan controlarlo completamente. Y yo me pregunto cuánto tiempo más podré mantenerme al margen sin sentir que cada puerta cerrada podría ser solo una ilusión de seguridad. Porque la verdad es simple y aterradora. La Dark Web no necesita fantasmas ni asesinos para hacernos temblar. A veces, basta con mostrar lo fácil que es invadir nuestra vida cotidiana y dejar que el miedo haga el resto. Nunca subestimes lo que alguien puede aprender detrás de una pantalla. Yo ya no lo hago. El primer clic que hice en mi ordenador cambiaría para siempre mi manera de respirar. Nunca pensé que el primer clic que hice en mi ordenador cambiaría para siempre mi manera de respirar. Era una noche cualquiera en Nueva York, el tipo de noche en que la ciudad parece dormida, pero sus calles siguen murmurando secretos que nadie quiere oír. Yo estaba solo en mi apartamento, con la luz azul del portátil iluminando mi cara, y una sensación extraña de que algo oscuro me estaba esperando. Había oído hablar de la Dark Web, de sus mercados ilegales, de cosas que la gente común jamás querría imaginar. No estaba buscando drogas, ni armas, ni ningún estúpido artefacto que pudiera acabar con mis dedos en la cárcel. Yo buscaba algo más, directo, contratar a alguien que pudiera resolver un problema que no podía enfrentar yo mismo, un asesino a sueldo. No me enorgullezco de ello, pero así es. Mi negocio estaba en quiebra y mi socio había traicionado más de lo que el buen juicio permitiría. Necesitaba que desapareciera. Así de simple. La primera vez que entré en aquel mercado de la Dark Web, todo era silencioso, sin luces, sin vendedores llamativos. Solo una lista interminable de nombres codificados, números y testimonios de clientes satisfechos, o al menos eso decía la página. Era un mundo extraño, frío, donde la única emoción que parecía importar era el dinero. Exploré durante horas. Cada enlace era una puerta a algo más perturbador. Tráfico de armas, falsificación de documentos, hasta manuales detallados de métodos para matar. Mi estómago se revolvía, pero no podía apartar los ojos. Había algo magnético en esa oscuridad, esa mezcla de miedo y fascinación que te hace seguir adelante, aun cuando sabes que deberías cerrar la ventana y olvidar todo. Encontré un perfil que parecía profesional. Se hacía llamar Carter. Sus credenciales eran escasas, pero sus tarifas estaban claras. Me pedían que llenara un formulario. Nombre, localización, detalles precisos del objetivo. Cada pregunta más incómoda que la anterior. Pulsa enviar y no hay marcha atrás, me decía a mí mismo. Antes de enviar el formulario final, empecé a recibir mensajes extraños de otros usuarios del sitio. Advertencias veladas. Piensa bien lo que haces. No todos sobreviven después de contratar. Algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Intenté ignorarlos, pero algo en esos avisos hizo que mi corazón se acelerara más de lo que había sentido en años. Después de enviar el encargo, la espera fue peor que cualquier miedo que hubiera sentido antes. Cada notificación de correo electrónico me hacía saltar. Cada sonido en la calle me recordaba que alguien podía estar observando, aunque en realidad nadie me estaba mirando. Todo estaba dentro de la pantalla, todo dentro de ese contrato invisible que acababa de firmar con un desconocido. Los días siguientes se convirtieron en un infierno silencioso. Salir a la calle era un ejercicio de paranoia. Cada coche que pasaba demasiado despacio, cada sombra que se movía por la acera, cada figura solitaria me hacía dar un paso atrás. Mi apartamento, que antes era mi refugio,
se volvió un espacio opresivo. Cerraba las ventanas, apagaba las luces, pero la sensación de ser observado permanecía. La comunicación con Carter era fría, precisa. Nunca un error, nunca una palabra de más. Solo mensajes cortos, confirmación del trabajo, instrucciones para el pago, advertencias sobre la discreción. Pero había algo en su manera de escribir que te hacía sentir que no era solo un trabajo. Para él, era un arte, una obsesión. Cada frase estaba medida, cada palabra cuidadosamente elegida para dejarte consciente de que él controlaba todo. Una noche, mientras revisaba el correo, noté algo nuevo. Un mensaje que no venía de Carter, sino de un remitente anónimo. El texto era simple. Sabemos lo que estás haciendo. Ten cuidado. Mi primer instinto fue borrarlo y cerrar todo, pero una parte de mí no podía dejar de leer. Esa línea me dejó despierto durante horas, preguntándome si alguien en la ciudad estaba al tanto de mi encargo, o si solo era un truco psicológico para aumentar el miedo. Los días pasaron lentos. Miraba a mi alrededor, veía sombras donde no había nada, escuchaba pasos que nadie daba. Todo era paranoia, o al menos eso quería creer. Hasta que recibí el primer video. No lo abrí de inmediato. Mi corazón se detuvo cuando lo vi en mi bandeja de entrada. Era un archivo pequeño, sin nombre, solo un número. Finalmente cedí. Era él, mi objetivo. Simple, cotidiano, caminando por la calle, sin saber que alguien lo había marcado. Carter lo había encontrado, y yo podía sentir su precisión a través de la pantalla. Cada detalle estaba planeado, cada movimiento previsible. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. No estaba jugando con alguien que podía fallar. Estaba jugando con alguien que disfrutaba la perfección. Después de ese primer video, Carter empezó a pedirme detalles aún más inquietantes sobre mi objetivo. No solo su rutina diaria, sino lugares donde comía, tiendas que frecuentaba, los nombres de sus conocidos. Cada pregunta me hacía sentir que estaba cruzando un límite que ya no podía desandar. Comencé a obsesionarme con todo lo relacionado con él. Su rostro, su voz, sus movimientos. Era perturbador, pero no podía dejar de cumplir las instrucciones. Los mensajes de Carter eran calculadamente fríos, y a veces incluso provocadores. Una noche me envió una serie de fotos tomadas desde diferentes ángulos. Mi objetivo entrando a su oficina, tomando café, caminando por la calle. Cada imagen era precisa, casi artística. Esa perfección me aterraba. Sabía que alguien podía tener un control absoluto sobre la vida de otra persona y que en realidad yo no tenía control alguno sobre nada. El día del pago final se acercaba y mi ansiedad alcanzó un nivel que no creía posible. Tenía que transferir el dinero a través de un sistema complejo, con criptomonedas, direcciones ocultas y protocolos de seguridad que nunca había usado antes. Cada error podía delatarme, y eso me mantenía despierto por la noche, repasando cada paso una y otra vez. En la víspera de la transacción, recibí un mensaje de Carter que no olvidaré jamás. Mañana, todo terminará. No habrá testigos. Asegúrate de estar preparado. La frase no era una amenaza. Era un recordatorio de mi propia impotencia. Mientras realizaba la transferencia, mi mano temblaba y mi mente se llenaba de imágenes imposibles de borrar. El sonido del teclado era ensordecedor en el silencio de mi apartamento. Y cada notificación me hacía sobresaltar. Sabía que estaba involucrado en algo más grande de lo que había imaginado. Algo que iba más allá del dinero y del encargo. Después de enviar el dinero, esperé, y el silencio fue absoluto. Cada minuto se sentía eterno. Mi mente no podía dejar de imaginar escenarios. Mi objetivo descubriéndome, la policía, Carter moviéndose como un fantasma en la ciudad. Era la primera vez en mi vida que entendí el verdadero significado de la paranoia. Luego llegó el mensaje final. He terminado. No habrá testigos. Nunca vi nada más. Nunca supe cómo lo hizo. Mi objetivo simplemente dejó de existir para mí. Todo lo que quedó fue un vacío y un miedo persistente. No sabía si el trabajo se había completado de manera inmediata o si había sido algo gradual.
No podía dejar de preguntarme si había habido un momento en que mi objetivo me había mirado, sin saber que alguien lo había marcado. La vida continuó, pero de una manera diferente. Cada sombra en la calle, cada coche detenido en un semáforo, cada desconocido en un bar parecía una amenaza. Me sentía observado, juzgado, atrapado en un mundo donde cualquier clic podía desencadenar consecuencias irreversibles. Ya no podía volver atrás, y cada recuerdo del encargo me perseguía como un fantasma de mi propia decisión. Con el tiempo, entendí algo que me persigue hasta hoy. Carter no solo resolvía un trabajo, transformaba la vida de todos los involucrados en un espectáculo de control absoluto. Yo era su cliente, pero también una pieza más de su maquinaria. Y como en todos los sistemas perfectos, no había margen de error. Ahora, años después, sigo pensando en aquel primer clic y en cómo un simple contrato, una pantalla y un nombre codificado pueden convertir la ciudad más ruidosa del mundo en un lugar silencioso, inmortal. Porque lo peor de todo no es el dinero que pagué, ni la culpa que aún me persigue. Lo peor es saber que en algún lugar de la Dark Web hay alguien como Carter esperando al próximo Jack. Y sé, con cada fibra de mi ser, que no hay vuelta atrás. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.